¿Qué han hecho los vikingos por nosotros? No me digas que eres de esa gente que cree que los vikingos eran poco más que una panda de zarrapastrosos que no sabían hacer lao con un canuto más que darle a la espadita. Pues siento decirte que no. El otro día una persona por Instagram me dejó este comentario y me pareció súper interesante, tanto que creo que merecía un vídeo. En él me preguntaba si la palabra vikingo, que tal y como la entendemos, vikingo de Viking, del inglés, que aparece en el siglo XVIII-XIX, es una palabra que nace como sinónimo de pirata, además de los saqueos y la piratería, ¿qué nos han aportado los vikingos? Primeritamente, el saqueo y la piratería fueron una parte muy importante de la vida de los hombres y las mujeres del norte, porque si no, no estaríamos hablando de era vikinga. Y es que el inicio de estos saqueos a finales del siglo VIII es lo que diferencia, por ejemplo, la Escandinavia de la era vikinga de la Escandinavia justo anterior. Y es lo que hará que cuando este tipo de actividades cesen a finales del siglo XI, ya no podamos hablar de era vikinga, sino que ya tengamos que hablar de una Escandinavia plenamente medieval. Es decir, lo que caracteriza la era vikinga, además de otras muchas cosas, es que durante esos poco más de 300 años se produjeron incursiones, un tipo de incursión que no se había dado antes y que no se volverá a dar después. Ahora bien, aparte de saquear, y dar por saco, seguramente, los vikingos y las vikingas hicieron algo más a lo largo de esos 300 años. Pues evidentemente sí, que yo las vea. Primero de todo, desarrollaron una tecnología y unos conocimientos navales con sus famosísimos barcos vikingos que no se había visto hasta la fecha. Una tecnología que fue copiada e implementada por otros y que, por ejemplo, en Escandinavia estuvo en uso hasta bien entrado el siglo XIX. Ay, Laia, pero los barcos los usaban para saquear. Bueno, para saquear y para moverse por el territorio, porque la orografía escandinava es como que bastante complicadilla. Y no solo eso, sino que los barcos les permitieron también llegar muy lejos para saquear, pero también para comerciar. Y es que se nos olvida muchas veces que la ruta hacia el este fue una ruta eminentemente comercial que les llevó hasta sitios tan lejanos como Afganistán o Bagdad. Vamos, que se dice que los vikingos llegaron a interceptar la ruta de la seda, porque a los vikingos les gustaban mucho los colores brillantitos y las telas suavecitas. Segundo, y esta a lo mejor no te la esperas, los vikingos fueron excelentísimos poetas. Los poetas escandinavos, a los que se llamó escaldos, componían tremendas epopeyas, y la mayoría de veces para hacerle la pelotilla a algún mandamás. Esta poesía tenía una métrica complejísima y unas figuras retóricas llamadas kenningar súper elaboradas. Así que dime tú qué sociedad que solo se dedique a dar espadazos por ahí se va a poner a darle a la poesía. Tercero, fueron unos artesanos exquisitos con un gusto refinadísimo. Porque, amigas, los vikingos no trabajaban la bisutería. Podríamos decir que los vikingos no tenían un arte, llamémosle decorativo per se, es decir, no pintaban cuadros, no tenían esculturas, y lo que hacían mayormente era decorar objetos útiles y cotidianos de los que utilizaban en su día a día, para darles ahí un poquito más molón. Bridas, espuelas y todo equipamiento para caballos que os imaginéis, cucharas, peines, incluso sus barcos, para poneros solo algunos ejemplos. Y era una decoración solo al alcance de manos expertísimas. Cuarto, y esta a lo mejor no te la habías planteado nunca, el impacto de la expansión vikinga desde finales del siglo VIII, tanto militar como comercial, y las consecuencias que tuvo para muchísimos países de su alrededor, ayudó a configurar la Europa occidental de la Alta Edad Media, de la que en muchos sentidos somos herederos hoy en día. Y por supuesto, pocas culturas han permeado tanto en nuestra cultura popular y en nuestro imaginario colectivo como los vikingos, aunque sea de forma poco histórica, pero eso os lo cuento otro día.